Lo que te puedo decir acerca de mi abuela es que era una mujer sumamente trabajadora, trabajó toda su vida, cuidó a mi mamá, nos cuidó a nosotros, perdió a mi abuelo y porque era una mujer rígida en ciertas cosas, era dura, pero era muy humana, alrededor de su vida cotidiana. Tenía mucha gente que la buscaba. La trayectoria como fotógrafa de Katy es muy especial porque en realidad sus convicciones políticas la llevaron a la fotografía, en cierta manera, y no lo contrario. Eh, Ella, bueno, como niña adolescente experimentó el antisemitismo en Hungría, a pesar de que tuvo una infancia acomodada, pero bueno, perdió a su padre trágicamente a finales de los años 20, Sí. y en ese proceso ella se fue involucrando con grupos políticos en Hungría, y a principios de los 30 se trasladó a Berlín. Y en Berlín no estudió fotografía, no trabajó como fotógrafa, sino que se involucró con una comunidad de intelectuales y artistas muy importante en torno a un filósofo marxista que se llamaba Karl Korsch, que era mentor político, entre otras figuras, de Bertolt Brecht, a quien Katy conoció en charlas clandestinas que daba Korsch en el apartamento de Brecht, etc. Con lo cual, la primera educación de Katy fue una educación política en este contexto, en Alemania. Eh, Naturalmente, cuando Hitler llega al poder a principios del 33, este grupo se desbanda y salen todos huyendo de Alemania. Y Katy sale de Alemania, decide eventualmente refugiarse en París, pero hace una parada en Budapest para tomar un curso de fotografía. En el año 39, cuando ellos salen de España y se refugian en París, donde ella había vivido previamente antes de la guerra, eh, a Katy la expatrian, le quitan su nacionalidad húngara por las leyes antisemitas en Hungría. Con lo cual, en el verano del 39 se quedan José y Katy Horna como refugiados ilegales en París, en una situación de precariedad y de angustia máxima, tratando de buscar a dónde huir. Em, y entonces van a la Embajada de México en España, a la Embajada de México en París, desesperados. José tenía todos sus papeles probando que él era José Horna, nacido en Jaén, español, etc. Y Katy no tenía nada que mostrar, que además se llama Katalin Deutsch-Blau. Y entonces acuden a la embajada y la señorita que los atiende les pide los papeles. Y José entrega sus papeles y dice, perfecto, y los papeles de la señora, que además hablaba un español muy precario, prácticamente no hablaba español en ese momento. Y rubita y etcétera, ¿no? Eh, y dice, no, es que no tengo papeles porque salimos corriendo a España y se quedaron en España y no tenemos nada, pero el cuento era totalmente inverosímil, ¿no? Que la señora ni era española ni... Sí, decían que era de Martos o Exacto, algo sí. así. Y fue una situación tan conmovedora que milagrosamente estaba el embajador de México viendo esa escena, Narciso Bassols, exactamente. Y cuando él vio esta escena tan patética en realidad y tan conmovedora, él se apiadó de ellos y le dijo a la secretaria de la embajada, señorita, expídale papeles a la señora con el nombre que su marido dice que tiene, que yo los firmo, para que puedan irse a México. Y con eso les pidieron un papel que decía Catalina Fernández Blau y el permiso para entrar a México. Y algo así como, esto creo que fue el 6 de octubre del 39. Y a los 3 días estaban en el barco, en el que zarparon desde Francia hasta Nueva York. Ya, como un milagro. Y ella llegó, Katalin Deutsch-Blau llegó a México como Catalina Fernández Blau. Y Sí, así vivió toda su vida. toda su Sí. vida y casi la mitad del tiempo en México hasta que... Sí, sí. Y lo cierto es que a los refugiados republicanos se les hizo muy difícil conseguir a dónde ir, ¿no? Porque pocos países abrieron la puerta a los exiliados de la guerra en España y ninguno las abrió como las abrió México. Con quien tienen sus primeros contactos en México, que los apoyan, es con el arquitecto Carlos Lazo y Yolanda Margañ. Carlos Lazo los apoyó muchísimo, les dio asilo, les dio una casa, les dio trabajo, y bueno, Remedios Varo también estuvo muy unida a ellos, y Matías Geritz, Leonora, Alan. Alan Glass.
colaboró con muchísimos artistas distintos, artistas intelectuales, pensadores, y la gama de proyectos con los que se involucró es bastante amplia y no se ciñen a un estilo único ni a un grupo único de artistas exiliados, sino que realmente trascendió como muchos círculos. Y quizá algo que se ha valorado injustamente en la trayectoria de Katy, es decir, que ella tuvo una fotografía más bien humanista y documentalista, cuando en realidad la trayectoria que ella tuvo en España fue de compromiso político. Y ella hizo trabajo para publicaciones que promovían un ideal libertario. Ella personificó con su propia vida una manera una idea de emancipación de género fundamental, ¿no? Y de hecho, el género y las mujeres es un tema central en su carrera. La muñeca que está en San Ildefonso, pues puedes platicar la historia de la muñeca. Tú también sabes mucho Bueno, mejor que yo. es que también son historias No, así. mi mamá enfermó de viruela, ¿no? Y le hicieron la muñeca justo para sanarla de la viruela. Y creo que tú sabes más Bueno, detalles de eran como mi mamá era pequeña, entonces magia. decía, el agüita de limón que tiene en su copa, que tiene arriba, entonces ahí mi abuelita decía que le iba a poner agua de limón y que con esa agua era mágica y se iba a curar. En el momento que llegó aquí a México, ella prometió nunca jamás pararse en una oficina gubernamental. Pero no fue ni siquiera para ir a cambiar sus papeles. Entonces estuvo muchísimos años pues sin papeles, ¿no? Hasta que pues le dijeron que tenía que ir a arreglar su situación y ahí hubo un conflicto. Que sí tuvo que, la llevaron a Relaciones Exteriores como no presa, pero sí en calidad de Tenía. detenida. Ella decía que aquí podía caminar a la 1 de la mañana por la calle con sus cosas. Sin papeles, ¿no? Y sin que nadie llegara a pedirle sus papeles, sin miedo. A ella, aunque iba caminando en la calle y le escuchaban el acento y le preguntaban de dónde es, ella decía que era mexicana, ella ya era mexicana. Mi abuela hizo su propio Budapest en su casa. Como decía, Su ambiente, ¿no? Su propio ambiente con sus flores, su agua. Decía, es que en Budapest sus frutos, sus animales. Exacto. Exactamente.